Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marina González y vamos a dar comienzo a una nueva clase en video. Una vez que conocemos cuáles son las etapas del ciclo celular, cuáles son las distintas fases de la interfase, lo que podemos empezar a pensar es cómo se determina el pasaje de una fase a la siguiente. Sabemos que en cada fase la célula realiza determinados procesos propios de esa fase y que no vuelven a repetirse en otra. Por lo tanto, garantizar de alguna manera el cumplimiento de todos los procesos que deben ser realizados en cada fase es importante antes de transcurrir a la fase siguiente. Todos estos mecanismos por los cuales una célula consideramos que ya cumplió con una fase y está en condiciones de pasar a la fase siguiente, implican toda una serie de mecanismos bioquímicos de regulación y control del ciclo celular. Y va a ser justamente eso lo que vamos a trabajar en esta clase. Entonces, estos mecanismos de regulación o control del ciclo celular de alguna manera nos aseguran que las etapas del ciclo celular se sucedan en un determinado orden, en el orden correcto. ¿Por qué decimos un orden correcto? Porque sabemos que en cada etapa van a ocurrir determinados hechos que no van a volver a repetirse en otra etapa del ciclo celular. Los principales puntos de control se dan entre la transición entre la fase G1 y la fase S, es decir, la transición hacia la duplicación del ADN, y el otro punto de control importante es el que se da en el momento previo a la división celular, es decir, la transición entre G2 y división. Hay otros puntos de control más en el ciclo celular, sobre todo durante la división celular también, pero nosotros vamos a centrarnos especialmente en estos dos puntos de control, la transición entre G1 y S y la transición entre G2 y el periodo de división celular. El mecanismo de control del ciclo celular es similar para cada uno de los puntos de control. Por eso vamos a describir primero cómo es la forma genérica de regulación del ciclo celular y después lo vamos a ejemplificar con estos dos puntos de control concretos que mencionábamos recién. El control del ciclo celular, es decir, esta posibilidad de transitar de una fase a la siguiente, está ejercida por un complejo regulador. Este complejo regulador lo vamos a denominar en forma genérica factor promotor o FP. ¿Qué quiere decir factor promotor? Va a ser el que me va a promover el pasaje de una fase a otra fase distinta del ciclo celular. Este complejo regulador genérico de momento está compuesto por dos partes, una parte reguladora y una parte catalítica. La parte reguladora es la que de algún modo va a determinar cuándo es el momento preciso para transitar de una fase a la siguiente. Y esta parte reguladora está ejercida por proteínas que se denominan ciclinas. La parte catalítica, ya con el nombre que tiene, nos podemos dar una idea que está ejercida por enzimas. Es la parte de este complejo regulador que va a ejecutar una acción que es la que va a determinar cómo es ese pasaje de una etapa a la siguiente, cómo lo vamos a hacer. Esta parte catalítica, estas enzimas que son la segunda parte del complejo regulador, se denominan quinasas dependientes de ciclinas o CDK en forma abreviada. Quinasas, ¿qué son? Son enzimas que lo que hacen es agregar fosfatos en sustratos específicos y son dependientes de ciclinas. Dependen que las ciclinas indiquen cuándo es el momento preciso para que estas enzimas accionen y permitan hacer el pasaje a una siguiente fase. Entonces, el complejo regulador activo
es el que está constituido por estos dos componentes. La parte reguladora, que es la que determina el momento preciso, el cuándo es el momento de pasar a otra etapa, y la parte catalítica, que es la que hace alguna acción que permite ya ponernos en otra etapa. Por eso la parte catalítica es la que realiza el cómo. Hace algo para poder dar inicio a una nueva etapa del ciclo celular. Ahora, ¿cómo es la relación entre las ciclinas y las quinasas? Porque si las ciclinas determinan cuándo es el momento para transitar a otra etapa del ciclo y las quinasas son las que realmente hacen algo que determina una acción para poder pasar realmente a otra etapa, ¿cómo se produce la conexión entre ciclinas y quinasas? En primer lugar, vamos a decir que las ciclinas son proteínas cuya concentración es variable. No tenemos durante todo el ciclo la misma cantidad, sino que las ciclinas van aumentando a lo largo del tiempo del ciclo su concentración. Va a llegar un momento donde alcanzamos la concentración máxima de las ciclinas e inmediatamente después las ciclinas se van a degradar, con lo cual su concentración va a disminuir. En este gráfico que representa concentración en función del tiempo, la curva que está en color verde representa justamente la concentración variable a lo largo del tiempo que tienen las ciclinas. Las quinasas, por otro lado, que están representadas por esa recta de color rojo en la gráfica, tienen una concentración constante. A pesar que pase el tiempo, la cantidad de quinasas que tenemos es siempre la misma. Ahora, la cuestión es que estas quinasas permanecen la mayor parte del tiempo inactivas y solamente se van a activar cuando la ciclina de la que dependen alcanza su pico máximo de concentración. En esa mínima y pequeña fracción de tiempo que las ciclinas alcanzan su concentración máxima, en ese momento las quinasas se activan. Y cuando las quinasas se activan, empiezan a agregar fosfatos a sustratos específicos. Y este agregado de fosfatos a sustratos específicos es lo que desencadena el inicio de una nueva etapa del ciclo celular. Pero ¿qué pasa cuando las ciclinas empiezan a disminuir su concentración? ¿Qué va a pasar con las quinasas? Van a volver a inactivarse. Quiere decir que entonces, cuando tenemos, y solamente cuando tenemos las ciclinas a una concentración máxima y lo que dure ese máximo de concentración de las ciclinas, van a estar activadas las quinasas. Y cuando tenemos ciclinas al máximo y por lo tanto las quinasas activas, decimos que el complejo regulador está activo y nos va a permitir promover el pasaje a una nueva etapa del ciclo celular. Veámoslo ahora en un ejemplo concreto. Ahora que ya sabemos el mecanismo general de control del ciclo celular, veámoslo en un punto de control concreto. El control entre G1 y S, la transición entre G1 y S. La ciclina en este caso se denomina ciclina G1. La ciclina G1 va a ir aumentando progresivamente su concentración mientras que transcurre la fase G1 del ciclo celular y va a llegar un momento donde la ciclina G1 llega a su pico máximo de concentración. Cuando la ciclina G1 alcanza este pico máximo en su concentración, se va a activar, por lo tanto, su quinasa dependiente. En este caso, la quinasa dependiente se denomina CDK2, que al estar la ciclina G1 al máximo se activa y empieza a hacer lo que hacen las quinasas, agregar fosfatos en lugares muy específicos. Esta quinasa CDK2, cuando se activa, empieza a agregar fosfatos a compuestos relacionados con la duplicación del ADN, que determinan que se inicie la duplicación del ADN. Si la duplicación del ADN se inicia, quiere decir que estamos entonces en la fase S del ciclo. Logramos transitar de la fase G1 a la fase S.
El complejo regulador, en este caso, formado por la ciclina G1 en el momento de concentración máxima y la quinasa CDK2 activa consecuentemente, ese complejo regulador activo se denomina FPS o factor promotor de la fase S. Me permitió o me promovió el pasaje hacia la fase S. Ahora, puede ocurrir, digamos, todas estas son las condiciones que necesitamos para poder transitar de G1 a fase S. Pero puede ocurrir que el factor promotor de la fase S esté constituido, esté activo, pero que se le acoplara un inhibidor. Si eso sucediera, no podríamos transitar a la fase S del ciclo, porque tenemos el FPS constituido pero inhibido. Si estuviera inhibido, ese inhibidor hay que eliminarlo. Eso se lo conoce como proteólisis del inhibidor. Y otra condición extra para poder transitar a la fase S del ciclo es que en los orígenes de replicación, en aquellos puntos donde se va a iniciar la separación de las cadenas de ADN para que puedan duplicarse, debe haber cierta combinación de proteínas presentes como garantía que todavía el ADN no se duplicó y que estamos, digamos, en buen camino, que lo próximo que hay que hacer es duplicar el ADN. A eso se lo denomina cromosomas en estado prereplicativo. Simplemente quiere decir que debe haber ciertas proteínas en los orígenes de replicación que son una señal que nos indica que todavía el ADN no se duplicó. Entonces, lo próximo que hay que hacer es, reforcemos, hay que duplicar el ADN. Entonces, repasando las condiciones para poder transitar de la fase G1 a S. Tiene que estar la ciclina G1 al máximo, la quinasa CDK2 por lo tanto se va a activar. Podemos decir que el factor promotor de la fase S va a estar activo, lo que va a promover el pasaje a la fase S, pero además necesitamos dos condiciones más. Si el factor promotor de la fase S estuviera inhibido, hay que eliminar ese inhibidor y degradarlo, y además habría como que chequear que tuviéramos los cromosomas en estado prereplicativo, es decir, proteínas en los orígenes de replicación que nos permitan comprobar que evidentemente todavía el ADN no se ha duplicado y que es lo próximo que hay que hacer. ¿Y qué pasa en el otro punto de control? El control que se da en la transición entre G2 y división. Aquí también vamos a tener, por supuesto, una ciclina, que en este caso se denomina ciclina M. La ciclina M aumenta su concentración a lo largo de la fase G2 hasta que alcanza su valor, su pico de mayor concentración, ¿no? Su valor de máxima concentración. En ese momento que la ciclina M está en su pico máximo, se va a activar la quinasa dependiente, que en este caso se llama CDK1. Esta quinasa, que ahora va a estar activa, empieza a agregar fosfatos a sustratos específicos. En este caso, esta quinasa CDK1 fosforila a la lámina nuclear y a la histona 1. Cuando la lámina nuclear es fosforilada, lo que se provoca es que se desorganiza la envoltura nuclear. La desorganización de la envoltura nuclear es una de las primeras evidencias que una célula está comenzando la división celular. Y el agregado de fosfatos a la histona 1 lo que provoca es la compactación progresiva de la cromatina, que también es uno de los hechos que se dan cuando una célula comienza la división. Entonces, si la envoltura nuclear se está desorganizando y se está produciendo la compactación progresiva de la cromatina, son evidencias que ya estamos en fase de división celular, en los inicios de la fase de división celular. Cuando la ciclina M está al máximo y, por lo tanto, la CDK1 está activa, tenemos constituido el complejo regulador activo, que se denomina en este caso FPM, factor promotor de la fase M o fase de división. M acá es por mitosis o meiosis según corresponda. Pero además que se tienen que cumplir estas condiciones,
Podría ocurrir que el factor promotor de la fase M estuviera inhibido. Las inhibiciones en el factor promotor de la fase M se dan por fosforilaciones inhibitorias. No como en el caso del factor promotor de la fase S, que hay un inhibidor proteico que se puede acoplar. En este caso hay ciertos fosfatos que, si son agregados al factor promotor de la fase M, este factor promotor se inhibe. Si eso sucediera, hay que eliminar esos fosfatos para que el factor promotor de la fase M permanezca activo. Y la otra condición que es necesaria es que es importante como chequear que tengamos los cromosomas en estado post-replicativo. ¿Qué quiere decir? Que en los orígenes de replicación hay ciertas proteínas que tienen que estar ausentes. ¿Por qué? Porque si esas proteínas están ausentes, son evidencia que ya el ADN se duplicó. Y si el ADN ya se duplicó, sí estamos en condiciones de poder pensar en la división celular. Entonces, repasando las condiciones que tienen que darse para que este control G2 división permita que la célula ingrese en fase de división, tenía que estar la ciclina M en su máximo de concentración para que consecuentemente se active la quinasa dependiente, la CDK1, que lo que hará es fosforilar la lámina nuclear, provocando la desorganización de la envoltura y disparar la compactación progresiva de la cromatina por la fosforilación de la histona 1. Cuando esto se da, el complejo regulador FPM lo tenemos activo y además hay que chequear dos cuestiones más. Si tuviera fosforilaciones inhibitorias, el factor promotor de la fase M, esos fosfatos hay que quitarlos y chequear que el cromosoma está en estado postreplicativo, evidencia que el ADN ya ha sido duplicado y si eso es necesario para que efectivamente se pueda dar el proceso de división celular. En síntesis, las ciclinas varían su concentración a lo largo del ciclo celular. Aumentan, llegan a un máximo y luego se degradan, por lo cual su concentración va a disminuir. Luego volverá nuevamente a aumentar. Las quinasas están siempre presentes, en general en su forma inactiva, y solamente se van a activar el cortito tiempo en que la concentración de ciclinas es máxima. Ese breve lapso en que las quinasas están activas catalizan una reacción específica o varias reacciones específicas que desencadenan el inicio de una nueva fase del ciclo celular. Con esto culminamos entonces esta videoclase de regulación y control del ciclo celular.